Seguimos con ustedes, amigos, acá en La Palestra, llevándoles cortesía de Servicios 3000. Somos el hogar de los radiadores en la ciudad y los consigues de todo tipo de las mejores marcas para mantener el sistema de enfriamiento de tu vehículo óptimo. Servicios 3000, atendido por su propio dueño en su cómodo local frente a la Comandancia de Policía en la carrera 15 con calle 14, acá en Guanare. Servicios 3000. También llegamos al nombre de la abogada Brenda Araque. Puedes contactarla por el teléfono 0424-554-1580 para recibir la asesoría legal oportuna y eficiente. Pueden seguir nuestro espacio en su versión audiovisual a través del canal Teleparaíso en la población de Biscucuy y Chabasquén, y a través de nuestro canal en YouTube, colocando la frase Daniel España en La Palestra en el buscador, consigues todas las entrevistas que a diario hacemos acá en el programa. Ahora vamos con personajes que son noticia en La Palestra. Si a esta hora le damos la bienvenida a César Gustavo Torrealba, dirigente político independiente, ex candidato a la Asamblea Nacional por el municipio Guanare. Bienvenido, César Gustavo. Agradecido, ¿no, Daniel, y por este espacio, y que siempre es bueno y abierto a este tipo de análisis político que estamos haciendo hoy en día. Sí, decía al inicio del espacio, César, que vamos a hablar de todos los temas un poco para escuchar tu visión como dirigente, digamos, de nueva generación y como dirigente independiente. Cuéntanos cuál es la lectura que tienes del escenario actual, digamos, político actual del país, escuchando declaraciones, por ejemplo, como la del presidente Nicolás Maduro, que dice que por quinta vez llama al diálogo a General Ramos Ayub como representante de la oposición, y Ramos Ayub se ha negado. Y por el otro lado vemos a Tomás Guanipa, diputado de Primero Justicia, que dice que el juego está trancado si el gobierno sigue obstaculizando el referendo revocatorio. ¿Cómo evalúas todo ese escenario? Bueno, mira, primero que todo, ¿no? Generalmente cuando tú buscas el diálogo, ¿no? Y buscas una salida constitucional, tienes que saber con quién estás buscando el diálogo y con qué finalidad busca este diálogo. Cuando tenemos efectivamente un gobierno que hasta el día de ayer se quita la careta y busca darle más poder al ala militar, estamos hablando específicamente de que ya la corriente militar del gobierno se está apoderando del sistema de poder, o lo que sería lo mismo que ya Maduro está buscando la protección del círculo militar que lo rodea. Constitucionalmente nosotros creemos que la salida, y de eso fue un análisis humildemente que realizamos, yo creo que primero que todo a nivel nacional, una declaración que dimos inclusive en los periódicos de circulación regional en el momento de nuestra candidatura. Creíamos en ese momento que la salida lógica constitucional era el artículo 72, activar el referéndum revocatorio. En ese entonces éramos como el Quijote, pues solamente nosotros veíamos la salida, pero hasta el momento, después de eso, se convierte el dinamismo político, el análisis político, y da efectivamente movimiento político, en el caso de Primero Justicia, encabezado por Enrique Capriles, dice que la vía es constitucional y dan paso al referéndum revocatorio. Algunos decían la renuncia, me parecía un poco infantil la renuncia, porque era imposible que un modelo dictatorial y autócrata vaya a buscar mecanismos como la renuncia, o que voluntariamente vayan a plantear la renuncia. No lo iba a hacer. La enmienda constitucional, habría que modificar cambios sustanciales en la Constitución, y en esos cambios sustanciales con la Constitución, efectivamente, ellos iban a buscar un mecanismo jurídico para no darle validez a la enmienda. Y estaba el otro aspecto, que era el referéndum, y también hablaron algunos de la constituyente. La constituyente era como colocar en el escenario a los diferentes actores que también estaban en riesgo. Iba a estar en riesgo inclusive la propia asamblea, porque recuerda que es refundar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico. Lo que nos llevó al análisis que la salida más lógica era el referéndum revocatorio. ¿Qué sucede en el escenario actual político? Como la política dinámica siempre está variando, actualmente hay este escenario. ¿Qué ha hecho el gobierno? El gobierno ha entrabado a la oposición en un juego en el cual, teniendo el poder electoral la oposición, ya siendo mayoría circunstancialmente, o sea, ya es obvio que efectivamente existe una mayoría, y esta mayoría efectivamente se ve aminorada con el poder político que tiene el gobierno, porque estamos en un modelo autócrata, siempre un modelo en el cual el centro del poder es el ejecutivo, y el ejecutivo dicta directrices a los miembros o militantes de su estructura del poder, que ni siquiera se hablaban de poder autónomo, sino poderes dirigidos por figuras que están dentro del partido de gobierno y que efectivamente deben su cargo al gobierno y el partido de gobierno, quiere decir el PSUV. Ok, ¿y qué salida le ves tú a ese escenario entonces? Bueno, ahorita estamos en la situación de que
como demócrata, César Gustavo Torrealba, como vamos a decir un actor demócrata, cree que efectivamente sería la salida constitucional del referéndum revocatorio. En una declaración reciente que di en algunos diarios de su correlación regional, hablé de esa posición, que lamentablemente efectivamente hay un desgaste social. Vamos a decir que la sociedad ya no aguanta la situación de la cola, la inseguridad, el desabastecimiento, el desempleo, la inflación, todos estos problemas que han llevado efectivamente a una necesidad cotidiana, de una necesidad de cambio cotidiano. Necesitamos un nuevo modelo político que garantice efectivamente políticas económicas para satisfacer estas necesidades sociales. Ahora tenemos que efectivamente esta sociedad está cansada y ha creído o tuvo la voluntad de participar en un proceso revocatorio. ¿Qué sucede ahora? Tenemos efectivamente los lapsos están corriendo. Vamos a llegar a la situación en que efectivamente que hay que fijar, vamos a decir, la fecha de recolección del 20%, y esa fecha hasta el momento no se ha fijado. ¿Qué sucede si el referéndum revocatorio se da después del 10 de enero? Seguiría simplemente porque ya habrían cumplido las 3/4 partes del periodo presidencial, tal como lo establece el 233 de la Constitución. Te dice que cuando ocurre este hecho, termina el vicepresidente de la República asumiría la presidencia de la República. ¿Y qué nos llevaría que el vicepresidente de la República asumiría esta presidencia? Nos llevaría efectivamente que sería el mismo actor político, Aristóbulo Iturri, si sigue siendo vicepresidente, porque a mí no me pueden decir que si el día de mañana coloca a Diosdado, ¿por qué no?, como vicepresidente, o coloca a Cilia Flores como vicepresidenta, pasaría Cilia Flores, o en este caso Diosdado o Aristóbulo, a asumir este aspecto político que sería el presidente de la República. ¿Qué sucedería? Que ellos a su vez tendrían que nombrar a un vicepresidente de la República. ¿Y por qué no, si es constitucional? ¿Quién le quita a Maduro, aun cuando haya sido revocado, asumir el rol de vicepresidente de la República? Esta es la jugada que nos tiene ahora el gobierno. ¿Qué debe hacer la oposición? La oposición tuvo que tomar decisiones, vamos a decir, concretas. Una decisión concreta era efectivamente creer en un mecanismo constitucional, pero tiene que hacer la presión política necesaria. Si efectivamente no demuestra las acciones y la sociedad no se une en estos mecanismos, no se siente identificado con estas acciones revocatorias, nosotros nos vamos a ver trabados en que el referéndum revocatorio no se realice este año, sino que pase a ser el año que viene, y sería un referéndum acéfalo y sin ningún sustento, o materialmente sin ningún cambio, porque sería el mismo gobierno que y si el gobierno gana esa batalla y logra que el referéndum revocatorio tenga que ser el año que viene obligatoriamente, ¿cómo crees tú que queda la oposición? ¿Qué debe hacer la oposición? Mira, generalmente yo siempre opto a la salida política, siempre voy a optar a la salida política, pero en este caso pasaría la sociedad, y lamento decirlo, porque generalmente uno cuando hace este tipo de declaraciones uno trata de ser cuidadoso. Ya sería una salida social, y la salida social tiene la particularidad que son impredecibles. Uno sabe cuándo comienza la tormenta, pero no sabe cómo termina esta tormenta. Es sumamente delicado. O sea, ¿tú crees que la sociedad venezolana no soportaría que el revocatorio se haga el año que viene? Hay una realidad social y tú lo ves todos los días. Yo generalmente, como ando con la lucha, efectivamente, como asumimos el compromiso. La política la asumimos en un aspecto concreto y serio. Uno anda defendiendo trabajadores, anda defendiendo la legalidad de despido injustificado, uno anda en el quehacer diario, y uno ubica siempre, como generalmente uno trata de proteger a los trabajadores que están en la administración pública, siempre el mismo comentario: ya basta, ¿hasta cuándo? Ya es hora que salgamos de este proceso. Siempre el mismo comentario, es la misma matriz que vas a encontrar aquí, saliendo aquí a las puertas de la emisora, y así va a ser. ¿Cómo ves tú el escenario del diálogo, tomando en consideración que hay sectores también, como es el caso de, por ejemplo, Henry Falcón, tengo entendido, que están apostando a un gobierno de unidad nacional, hablando de que en ese gobierno participen todos los actores con cuotas de poder importantes, y que todos esos actores digamos, empujen al país, coincidiendo en el sentido de que todos queremos que el país se desarrolle, todos queremos que haya menos pobreza, todos queremos que los servicios públicos funcionen, todos queremos que la corrupción se minimice, y que esos aspectos coincidentes ayuden a limar las asperezas entre oposición y gobierno, porque si se continúa la pelea, el país va a ir de mal en peor. ¿Cómo ves tú eso? Mira, veo lo siguiente, o sea, hay una situación de corrupción, y bueno, lamentablemente hoy somos el país más corrupto del planeta Tierra, y eso es lamentable, ¿no? Y en la situación, generalmente hay que establecer responsabilidades de los hechos de corrupción.
Y esa responsabilidad de quién involucra a los actores principales políticamente, que son los actores del oficialismo. Y estos actores del oficialismo saben que al momento de ceder el poder, ellos van a ser sancionados, van a ser imputados y se le van a aperturar procedimientos tanto administrativos, civiles y penales por los hechos de corrupción que hayan cometido dentro del patrimonio público. ¿Qué sucede en este tipo de situaciones? En este tipo de situaciones sucede de que ellos no van a dejar el poder de forma voluntaria. El diálogo lo estamos escuchando desde el 2002, luego de la situación que se vivió, efectivamente el vacío de poder que se vivió con Hugo Rafael Chávez Frías, y esa situación planteó por los actores políticos un diálogo, y ese diálogo ha tenido diferentes situaciones y diferentes fechas. Hoy día se presenta la situación de que el diálogo, ¿cuál es la finalidad de dialogar para el gobierno? Hay una premisa de Lenin, decía que el comunista dialoga al momento de que se ve débil, recuperamos fuerza y vamos en contraofensiva. ¿A qué voy? Si ellos quieren diálogo es precisamente para eso, para oxigenar su actividad política y permitir que el referéndum se prolongue para una fecha del próximo año. Si la oposición se sienta, hay aquella paradoja que si te sientas a cenar con el lobo, termina siendo tú la cena. Entonces hay situaciones actualmente que efectivamente el diálogo, ¿para qué y con qué finalidad? No creo que es el momento de dialogar con el gobierno, es el momento de solicitar efectivamente fecha concreta para el referéndum revocatorio, porque es constitucional, Daniel, y con la constitución no se puede negociar. Tú puedes negociar con cualquier otra cosa. Mira, yo te doy una fase de negociación con cualquier diferencia social, política, pero cuando hablamos de orden constitucional y hablamos de Estado de Derecho, con la constitución es concreta, hay un mecanismo constitucional, es viable el referéndum revocatorio, y sencillamente nosotros estamos esperando la salida de Nicolás Maduro del poder para reconstruir a la Venezuela que todos queremos. Que sí, digamos, puede tener argumentos legales el CNE para decir que el revocatorio no se puede hacer este año. Lamentablemente ellos tuvieron, hay una oposición, vamos a decir, poco analítica, en el sentido de que te crean el reglamento del referéndum y el reglamento está manifiestamente inconstitucional en el 2007. Tú debiste atacar ese reglamento como oposición. Mire, ese reglamento es inconstitucional, está violentando principios constitucionales, vamos a ejercer un recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, pero con ese reglamento hay argumentos para... claro, válidamente, porque yo no puedo, un reglamento interno del Consejo Nacional Electoral no me puede contravenir los principios constitucionales que está claramente establecido en la Constitución. Principios constitucionales como tan simple. Solamente se exige para la activación del referéndum revocatorio la recolección del 20% de los electores inscritos. Eso lo dice la Constitución. La Constitución de manera muy clara, el artículo 72. Yo no puedo negociar con eso. Y no me puede venir con un reglamento en el cual te establezca que no, ahora tengo que recolectar el 1%, después recolecto efectivamente validar y una contravalidación de una validación de la validación, que hay que preguntar que efectivamente si tú eres aquí, que tomaste una foto, que no sé qué pasa. Eso no es constitucional. Y entonces, ¿qué sucede? Agarras el margen de terror. Ahí están los trabajadores del Bicentenario. Efectivamente grave. Ayer me encontré en la inspectoría una señora que está embarazada y fue despedida de su trabajo. Entonces hay realidades sociales crueles. O sea, se legalizó el Tatascón con ese proceso. Es una legalización, vamos a decir, disfrazada, pero sí, pues se publicó en la página web del CNE. Pero es evidente, o sea, es absurdo que un Estado que se llame de ser socialista venga y persiga a los trabajadores por el hecho de pensar diferente. Artículo 145 de la Constitución, que lo tenemos muy claro, porque el excontralor Miguel Ángel Corona nos despidió a nosotros por nuestras razones políticas. ¿Por qué nos despidió Miguel Ángel Corona? Porque era dirigente político de Acción Democrática y coordinador de la Comisión de Derechos Humanos y Justicia a nivel regional de la Mesa Unitaria en aquel entonces. Pero en ese momento los despidió, ¿por qué? Porque tú también eras militante de Acción Democrática. Claro, era militante y lo publicó en el diario Última Hora y en el regional, siendo cartel en el cual dice que efectivamente que estoy destituido por ser militante de estos partidos. Solicitamos un amparo constitucional. ¿Del mismo partido de él? Del mismo partido de él, irónicamente. Irónicamente por una directriz. El mundo al revés, pero vamos a decir que Miguel Ángel Corona no protegía ningún partido porque no tiene ideología. La corrupción no tiene ideología política. Tenemos que tener claro eso, para proteger a los concejales y proteger al alcalde, que ya se demostró evidentemente, ganamos un amparo, efectivamente, y han destituido después de ese entonces 4 contralores. Vamos a una pausa comercial, César Gustavo. Al regreso me gustaría que nos dieras tu análisis con respecto a la intervención de organismos internacionales dentro de la dinámica política venezolana, el tema de la OEA, el tema de UNASUR, el tema de Zapatero y Torrijos. Si tú crees que esto puede influir, ¿de qué forma? Para conducir
a Venezuela por un sendero positivo. Vamos a la pausa y venimos.